Las breves de la información se da a conocer que empieza el acoso a los medios de comunicación. Esto ya lo habían vivido los ucranianos en el aspecto de los reporteros allá en Ucrania, en el aspecto de que antes del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero cuando empieza el conflicto empiezan a escudarse el Estado Zelensky, empieza a escudarse de, ¿sabes qué? No hay que dar información. ¿Por qué? Porque es, pues son situaciones de Estado. No hay que alarmar, no hay que darle ciertos secretos a lo que es Rusia. Es la narrativa que los periodistas dicen. Nos alineamos en aquel momento, pero esto ya está tomando otras normas de restricciones. Es decir, ya no puedes dar información de muchas cosas. Esto lo da a conocer del New York Times, donde establece, obviamente, es de paga, pero el artículo todavía se puede leer. Un gran paso hacia atrás. En Ucrania aumenta la preocupación por la reducción de la libertad de prensa. Y ojo con el dato, porque este mismo síntoma lo hace Israel. ¿Quieres dar a conocer ciertas notas periodísticas? Me tienes que dar la información, me tienes que dar las fotografías, me tienes que dar las imágenes en video y yo te voy a decir, clasificar qué sí pasa y qué no pasa. El mismo fenómeno con estas que se creen las grandes democracias. Es lo que se está viviendo y lo establece el New York Times. Los periodistas dicen que están sujetos a crecientes restricciones y presiones por parte del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, y agregó que las medidas van más allá de las necesidades de seguridad en tiempos de guerra, porque con eso se escudaban. Es que es por cuestiones de seguridad, no podemos darte información o no puedes difundir este tipo de noticia. Por ejemplo, toda la corrupción que existe. Un periodista ucraniano que reveló que una agencia de noticia estatal intentó prohibir entrevistas con políticos de la oposición, dijo que recibió un borrador de notificación al día siguiente. Nadie puede estar en contra de lo que está haciendo Zelensky. Todos están de acuerdo, porque esa es la narrativa. Todos estamos de acuerdo en la liberación, en la paz, en unificar Ucrania, pero la oposición también necesita pues dar su punto de vista. La Agencia de Espionaje Nacional de Ucrania espió a los miembros del personal de un medio de investigación a través de las mirillas de una habitación del hotel. La emisora pública ha denunciado lo que considera presión política sobre sus informes. Periodistas y grupos de monitorean la libertad de prensa están dando la alarma sobre lo que dicen son restricciones y presiones crecientes sobre los medios de Ucrania bajo el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, aquí de presidente no, porque ya no ha existido elecciones. Zelensky ya no es presidente. De hecho, dentro de la constitución, Zelensky no puede ser presidente porque no existen lo que son las reelecciones. Tú terminas tu mandato, debes dejar pasar cierto periodo, y ahí está también hay otro punto. Y bueno, es realmente inquietante, dijo Oskar Romayonk, directora del Instituto de Información Masiva, una organización sin fines de lucro que monitorea la libertad de prensa. Eso es particularmente cierto. Dijo, en una guerra en la que Ucrania está luchando por la democracia contra los valores de la dictadura encarnados por Rusia, pero es más que obvio que es todo lo contrario. Es algo interesante. Dentro de esta misma narrativa también establece que los periodistas, la mayoría de los periodistas ucranianos aceptaron las normas de tiempos de guerra, es decir, de no hablar por cuestiones de seguridad, pues lo consideraban medidas necesarias para la seguridad nacional, llegando a someterse a la autocensura, absteniéndose a criticar al gobierno para no minar la moral o evitar que información sobre la corrupción disuadieran a los socios extranjeros a la hora de aprobar ayuda para Ucrania. Es decir, los propios periodistas dicen, ¿sabes qué? Nosotros lo hicimos pues porque creíamos que era la mejor opción. Sin embargo, varios periodistas y grupos de medios de comunicación ucranianos aseguran que una serie de casos recientes dibujan un entorno informativo cada vez más restrictivo, lo de estar viendo en la mirilla. Y estar viendo en la mirilla es solamente figurativo en el aspecto de que es un espionaje. Según denuncian, antes incluso de la guerra, el régimen de Zelensky consolidó el estridente y competitivo panorama informativo de la televisión ucraniana. Es una única emisión controlada por el Estado, denominada Telemaratón, encargada de emitir noticias fiables y dejando a un lado los canales de la oposición. Sin embargo, sus informaciones eran tan optimistas, incluso
incluso cuando la lucha se estancó, que la mayoría de los ucranianos ya no confían en ella. Es algo interesante que obviamente esto ya va a traer grandes consecuencias a Zelensky. Vuelvo a insistir, no le queda otro camino, va a ser la paz. A Zelensky le va a quedar golpe de estado o me lo van a desvivir, ni le va a dar tiempo de huir. ¿Por qué? Porque nadie lo va a querer por el simple hecho de que este personaje ya no es presidente. Las breves de la información.